Esto lo he sacado del libro Cara a cara con el miedo, que me encantó, es muy simple, ya veréis que es muy simple, pero me encantó. Dice que el ser humano tiene 3 capas. Por un lado, tú naces con ese ser, esa esencia. Él le llama como el núcleo meditativo del ser esencial, ¿no? Eso que es inmaculado, eso que nada ni nadie puede acceder a eso. Es decir, ya te pueden haber maltratado en la vida, que eso queda registrado en capas más superficiales de tu psicología. Pero si tú accedes a ese núcleo, a ese ser, a esa esencia, son palabras, donde está todo, la felicidad, el bienestar, la abundancia, la sabiduría, y desde donde puedes desidentificarte el ego, puedes verte como un testigo que te observa desde fuera, ¿verdad? Que puede domesticar la mente y modificar los pensamientos, seguro que habéis tenido alguna experiencia de ellas, ¿no? Que tiene que ver con la consciencia, que tiene que ver con la esencia divina, esa divinidad, porque salimos de nosotros mismos, ¿no? Esa parte más espiritual, más intangible. Eso es lo más profundo del ser humano, y nacemos en ese estado, pero ya empezamos a experimentar la herida de separación y todo lo que he venido explicando a grandes rasgos, y sin darnos cuenta se va forjando el ego, el mecanismo de defensa, el instinto de supervivencia, para protegernos, para compensar el dolor, el miedo de esa sensación tan desagradable que es la herida que cada uno siente en base al trauma del parto y al modelo mental con el que nació. Y él le llama la capa de protección. La capa de protección. Es decir, tenemos el núcleo del ser y la capa de protección que se va desarrollando, que es el ego también, ¿no? Y entre medio, y esto es lo interesante, entre medio habla de una capa de vulnerabilidad. Una capa de vulnerabilidad que es donde están instalados los traumas de nuestro niño interior, de nuestra niña interior. Entonces, ¿qué pasa? Es muy doloroso sentir eso. Es que enseguida vas a llorar, y os lo digo por experiencia, vas a llorar como un campeón cuando empiezas a tratar de sentir, porque al final es lo que quiere el niño y la niña, que lo sientas, que lo acompañes, que lo abraces. Entonces, claro, siempre, al menos desde mi mirada, ¿no? Esta sociedad es una sociedad de máscaras, es un teatro. Es muy complicado intimar a nivel profundo con otro ser humano. Hay tanta coraza, hay tantas capas y capas y capas de máscara y de coraza en general, que cuesta mucho conectar a un nivel profundo. Hay mucha charla banal, hay mucha... Sí, hablamos, pero no nos comunicamos. Nos comunicamos, pero no conectamos en general, ¿no? ¿Por qué? Porque somos capas de protección que quedan con otras capas de protección, y somos capas de protección que salimos con otras capas de protección, y somos capas de protección que nos enamoramos de otras capas de protección, y somos capas de protección que nos casamos con otras capas de protección. ¿Y qué te dicen muchos consejeros matrimoniales? Es que no hay comunicación entre las parejas, es que no hay conexión, es que no hay comunión. ¿Me explico o no? Y como iremos viendo, ¿no? La pareja, ¿no? Ese gran espejo que despierta esos traumas del niño interior. Lo que pasa es que es muy doloroso. No queremos más sufrimiento, no queremos más dolor en la vida. Y nos quedamos instalados en la zona de comodidad que implica vivir pues desde esa capa de protección, ¿no? Entonces está la capa de protección, que es lo más superficial, la parte más egoica, y, como lo solía decir, los residuos emocionales de los chupitos y chupitos y chupitos de cianuro que te has venido tomando a lo largo de tu vida, en base a cómo has interpretado, experimentado, creído las cosas, y que esos residuos, esas emociones, ese dolor, esos miedos, quedan impregnados en la capa de vulnerabilidad que algunos le llaman niño interior, niña interior. Es un concepto. Y luego más profundo, más profundo, más profundo, y por ahí ya... Lo digo como buscadores, cuando sintáis ese profundo vacío existencial, esa es la cortina de humo que finalmente nos separa de eso que es terrorífico, porque es soltar todo lo conocido, soltar el ego, soltar todas las protecciones, y más allá de atravesar el dolor de la vulnerabilidad está el núcleo del ser, la esencia, ¿no? Y ese es el viaje de la vida al final. Consciente y inconscientemente estamos todos yendo hacia ahí. Y la vida, desde que nacemos, está conspirando para que tú perdiste el contacto con tu verdadero hogar y puedas recuperar el contacto con tu verdadero hogar, puedas volver, puedas regresar a casa. Pero claro, por nosotros mismos no lo haríamos, pero no necesitamos ayuda, y la ayuda se llama conflicto, sufrimiento, padres maltratadores, madres ausentes, etcétera, etcétera, parejas que no te quisieron. Esa es la ayuda, que nos da la vida. Para que debemos darnos cuenta que no es lo de fuera, que el puñal y la herida siempre han estado dentro, y que, ostras, como te des cuenta de eso,
a través de un proceso vas a poder dejar de hacerte daño a ti mismo y empezar a sanar tus propias heridas, y eso va a empezar a transformar tu vida entera, ¿no? Desde la perspectiva de Gerardo Smelling, por ejemplo, habla de que el ser humano se mueve en tres zonas, y que tiene todo que ver con las tres capas que describe Krishnananda en su libro. Si hablamos de la capa de protección, podemos hacer un símil con la zona de oscuridad. La zona de oscuridad es cuando tú estás súper identificado con el ego, estás en la neurosis, estás en pensamientos muy oscuros, muy negativos, muy destructivos, cada uno con su personalidad, estás experimentando la vida con mucho miedo, mucha tristeza, mucha ira, estás tan desconectado, ¿no?, que todo lo ves negro, no le ves sentido, ¿no?, estás muy descentrado, ¿no? Y ahí, claro, eres una persona reactiva, no eres dueña de ti. Y claro, con los espejitos que son las parejas, los padres, los hijos, tú mismo sacas lo peor de ti. No es que los otros lo saquen, tú lo sacas. No eres dueño de ti mismo, ¿no? Estás en esa versión más automática, más egoica, muy oscura. No tienes energía vital, muy poca energía vital. Por eso es tan complicado a veces salir de una depresión. No vas a salir de forma cognitiva, vas a salir cuidando tu energía vital, ¿no? Y por eso estás, bueno, totalmente enganchado con tu capa de protección y estás súper egocéntrico, súper reactivo, victimista, a la que saltas. Eres una persona complicada para otros seres humanos, ¿no? Luego está la zona de penumbra, que es un punto intermedio, y que ahí es donde se genera esa posibilidad, esa grieta, ¿no?, de decir, hostia, sí, los demás son unos cabrones, todos, absolutamente todo el mundo está en contra de mí, pero, ostras, igual yo puedo revisar algo de mí, ¿no? Y bueno, pues es penumbra, no hay mucha luz, ¿eh? Pero bueno, por lo menos no hay tanta oscuridad que te ciega y puedes empezar a ver cosas, a interesarte por ti mismo, a mirar, a investigar esos libros, pero no tienes mucha energía vital, pero te das cuenta de que, ostras, evidentemente yo me perturbo a mí mismo, pero no sé cómo dejar de perturbarme a mí mismo frente a estímulos neutros, pero que para mí son agresivos. Empiezas a darte un poco cuenta de todo esto y ahí igual te da por el autoconocimiento y por trabajar y cultivar tu energía vital, ¿no? Y ahí está el juego de luz-sombra, ego-esencia, intuyes cosas. Y las heridas siguen estando ahí, pero igual no te condicionan tanto a la hora de interactuar con otros seres humanos, ¿eh? Es un vaivén, ¿no? Y luego está la zona de luz, por así decirlo. Lo digo para los que sintáis que tenéis traumas muy profundos, ¿eh?, en base a lo que estamos hablando, que evidentemente ahora vamos a hablar de un poco de poner consciencia a nivel cognitivo del por qué y para qué de esos traumas, para que los hagas conscientes e incluso los puedas llorar y extraer el dolor de tu organismo, pero lo que te va a posibilitar trascenderlos o ir más allá es atravesar la capa de protección, tener la valentía de ir a la capa de vulnerabilidad y finalmente conectar con ese núcleo meditativo, ese ser, esa esencia. Salir de la zona de oscuridad, del victimismo, la culpa, la condena, el rechazo, entrar en esa zona de penumbra, ostras, que acojona, y finalmente que se manifieste esa zona de luz. Porque el trauma queda registrado en el ego, en la capa de protección, y se manifiesta con fuerza cuando vives en la oscuridad, cuando vives en la inconsciencia. Lo digo porque es que hay personas que dicen, ¿cómo voy a superar alguna vez esto que ahora entiendo, que no he de seguir culpando a mi padre y a mi madre, ahora entiendo eso? Pero eso lo entiende el adulto, pero ¿cómo se lo explico yo al niño que he sido? De lo que tuve que pasar, de lo que tuve que vivir. ¿Cómo voy a poder superar eso? Pues creciendo en comprensión, en sabiduría, en energía vital y en consciencia. Y ahí por eso muchos hablan de la función de la meditación, para poder, ostras, estar más presente en una zona de luz. Porque os aseguro que en esa zona de luz el trauma no tiene poder sobre ti. El trauma deja de activarse en tus relaciones de intimidad. Pero evidentemente vivir permanentemente en una zona de luz, yo no conozco a nadie que la haya conseguido, pero simplemente es para, ostras, ver que eso, porque hay mucha gente que ya justifica todas sus actitudes y conductas, como me pasó esto, como me maltrataron, como no sé qué, como no sé cuántos, no, oye, deja de justificarlo, que es lo que depende de ti, y empieza ese proceso evolutivo, ¿no? Si vivimos con más luz, con más consciencia, el trauma deja de tener poder sobre nosotros.